Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día, miércoles 20 de diciembre, la liturgia de la palabra nos presenta hoy dos textos bellísimos. El profeta Isaías, capítulo 7, versículos 10 al 14, el Salmo 23, llega el Señor, el Rey de la Gloria, y del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Nos dice el profeta Isaías: el Señor volvió a hablar a Ahaz y le dijo: pide al Señor tu Dios, una señal en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Ahaz: no la pido, pues no quiero poner a prueba al Señor. Isaías le dijo: escucha, heredero de David. ¿Te parece poco cansar a los hombres que quieren también cansar a mi Dios? Pues el Señor mismo le dará una señal. Miren, la joven está encinta y dará a luz un hijo, a quien le pondrá el nombre de Emmanuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios en este día 20 de nuestro camino hacia la Navidad nos presenta este hermoso texto, que es un texto muy conocido por todos, justamente porque nos da el anuncio y la tradición cristiana a partir de los 70, porque no han traducido por joven el término hebreo, sino por virgen, partenos, justamente. Eso da pie a que los primeros padres de la Iglesia vean en este texto el anuncio, la predicción de la Virgen, María en ella, y al Emmanuel Jesús, el Dios con nosotros. Pero es importante detenernos un momento en el texto que nos habla justamente el profeta ante una situación crítica que está viviendo Ahaz, el reino de Judá, por la invasión de los reinos mucho más fuertes que el reino de Judá y que van golpeando las fronteras justamente de ese reino, empieza a buscar alianzas y el profeta le dice: confía en Dios. Y si es por eso, pide una señal, Dios estará. Pero el profeta había tomado el rey había tomado la decisión. Entonces, frente a esa realidad de una decisión tomada, pedir una señal a Dios no va. Por lo tanto, aduce una falta de religiosidad. No pediré la señal, dice. No quiero poner a prueba al Señor. Pero Dios sale justamente al encuentro y él mismo da una señal. Ante una realidad donde el rey no tuvo descendencia todavía, muestra que la reina madre está encinta y dará a luz. Eso es la realidad, pero el texto queda abierto y se proyecta hacia el futuro. Y ese texto abierto, proyectado al futuro, justamente habla de que Dios irrumpe en la historia y en los acontecimientos de la vida. No importa cuándo ni cómo, pero se hace presente. Dios camina. Dios camina con el pueblo y es importante, por lo tanto, ver, leer y poder discernir estos acontecimientos y este caminar de Dios en la historia de los hombres y de las mujeres de cada momento. Por eso, para nosotros, hoy, que caminamos en esta historia y en este mundo donde hay muchas realidades difíciles de comprender, es importante mirar este acontecimiento y ver la señal, lo que el profeta le está diciendo al rey. Abre tus ojos, mira el caminar de Dios en la historia. Y ese caminar de Dios en la historia y esa presencia de Dios
el texto evangélico hoy nos abre como una flor, nos abre y nos la presenta como alguien que camina, pero abierto a los acontecimientos. Y ese ser es María. En el texto del Evangelio que hoy leemos, justamente el ángel se hace presente y alaba a María diciendo justamente, Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. A mí este saludo me conmueve siempre. Me conmueve porque una persona, el estar lleno de gracia, no es vanagloriarse, no es ni siquiera darse cuenta, como María, que caminaba como una más, una joven, una doncella en el pueblo, pero que no había hecho la experiencia ni se había untado de esa realidad que nosotros todos tenemos, que es el pecado. Dios la ha preservado y ella se dejó tocar desde siempre por esa gracia de Dios. Por eso es aquella que escucha la voz del ángel como el profeta le dirigió también a Agaz. La señal, cuando le pregunta cómo puede ser esto, el ángel sencillamente le relata el proyecto de Dios. Y al escuchar todo el relato y el proyecto de Dios, María, en lugar de poner obstáculos o de poner objeción, como lo hizo Zacarías, según el texto de ayer, y quedó mudo, María se pone a disposición diciendo, he aquí la esclava, la servidora, no la sirviente, la que sirve al proyecto de Dios, que se haga en mí lo que tú has dicho. Ojalá nosotros, hoy, en el mundo de hoy, podamos también leer una vez más el acontecer de Dios en la historia, poder mirar y caminar abiertos y no dejarnos llevar por nuestro proyecto personal, sino abiertos al proyecto que Dios tiene para con cada uno de nosotros. En este caminar a la Navidad, con la esperanza puesta en el Emanuel, el Dios con nosotros, el Dios que viene en Jesús de Nazaret, podamos también hacer la experiencia de decirle, aquí estamos, Señor. Haz de mí un instrumento que sirva para la paz, que sirva para la concordia, que sirve para generosamente para construir un mundo mejor, que sirve y ayude para que realmente la vida tenga un sentido pleno. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe hoy siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz día y un caminar gozoso hacia la Navidad.